Buenas tardes a todos. Si les parece, hoy empezamos en, Tardes. en... Buenas tardes. Buenas Empezamos en tardes. horario, así el profesor puede extenderse. Seguimos con es la última clase del módulo 3, que es Economía, Antropología y Pensamiento Social Cristiano. Y en esta clase vamos a tratar educación del carácter y espíritu emprendedor. Ante todo, quería agradecerle muchísimo a Mario, que las clases fueron increíblemente animadas, y seguramente será otra. Y bueno, todo su dedicación y su esfuerzo para preparar estas clases. Mario, te dejo la palabra y agradezco muchísimo a todos por estar acá. Muchas gracias. Y eh, le estoy solicitando a Silvi para compartir pantalla. Ya Ahí ya está, lo Mario, ya tengo. estás Delphi, ahí habilitado. Perfecto. Genial. Te avisamos si se ve bien. Vale, a ver, espera que comparto. Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes, donde estén. Y bueno, en realidad nos había quedado de la última clase, la verdad que la parte de propiedad privada y de destino universal de los bienes que pongo ahí a continuación nos había quedado como pendiente, entonces, a ver, no creo que den tiempo para los dos temas, sino después en algún momento, cuando vengan las próximas clases del sacerdote Gustavo Irrazábal, tal vez después, si quieren, podemos intentar una con más detalle para lo de educación del carácter y espíritu emprendedor. Me gustaría hoy terminar de cerrar un poco lo que habíamos estado hablando la semana pasada de propiedad privada y además había enviado alguna opción de un formulario para que alguno de vosotros si podía hacer y recibí unas 20 respuestas aproximadamente y entonces hoy vamos a hacer una dinámica sobre esas preguntas de opciones múltiples que algunos de vosotros pudieron hacer respecto del texto que estábamos leyendo, ¿no? El texto era... Profesor, disculpe, una Sí. pregunta. ¿Y cómo sabemos cuánto sacamos en en el cuestionario? Ahora iba a mostrar las respuestas vuestras y les acabo de enviar a las personas que han contestado el formulario, les estoy enviando ahora las respuestas correctas, el Ok, resultado, el muchas número gracias. completo. Y ahora en clase vamos a ver las respuestas. A ver, espera que termine de enviar el correo. Entonces, las personas que han contestado y miráis el correo, es un correo mío con el número de respuestas correctas sobre 25. Simplemente creo que van a ver cuál es el número de respuestas correctas y ahora en clase voy a proyectarlas y van a saber cuáles son las respuestas correctas. Entonces, este era el texto que estaba en inglés y está en español, por suerte, también traducido y en alemán y demás. Entonces, a mí me gustaría un poco pasar revista a este texto un poco más en detalle y después compartir las preguntas que los que me habíais enviado y los otros lo podéis mirar y lo podéis hacer en otro momento si queréis.
Para los que leyeron el texto, es de 2021, es con motivo de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, donde recuperaba este concepto de destino universal de los bienes, ¿no? Y un concepto, una expresión que en el tema de la propiedad suele a veces malinterpretarse o ponerse en tensión la noción de propiedad privada con la noción de destino universal de los bienes, como si fueran dos realidades contrapuestas, inversamente proporcionales, es decir, cuanto más se defienda la propiedad privada, menos se defiende el destino universal de los bienes, o cuanto más se defienda el destino universal de los bienes, menos se defiende la propiedad privada, como si fueran eso, realidades contrapuestas e inversamente proporcionales, cuando en realidad, bueno, por eso es importante el análisis de la perspectiva histórica, de cómo se fueron articulando estos conceptos en el magisterio, en la doctrina social y en el pensamiento cristiano, incluso anterior a la elaboración de la doctrina social moderna, a partir de la encíclica Rerum Novarum 1891, pero evidentemente pensamiento social, sin ser explícitamente doctrina social de la Iglesia, evidentemente es anterior a la encíclica de León XIII. Y entonces Ronheimer hace una síntesis. La verdad que este texto es muy bueno porque comprime una investigación muy, muy exhaustiva que él hizo, rastreando cómo van surgiendo estos términos en el contexto del pensamiento antiguo, medieval, cristiano, premoderno, moderno y cómo cristalizan en la doctrina social, ¿no? Y trata de mostrar, para los que han leído el texto, que no hay una realidad de contraposición o inversamente proporcional entre la idea de propiedad privada y la vocación al destino universal de los bienes, o este llamado al destino universal de los bienes, sino que en realidad hay una conciliación y una defensa potente de la propiedad privada se hace en sintonía y se hace respetando el destino universal de los bienes. Y dicho de otro modo, el mejor modo de promocionar el destino universal de los bienes es a través de la propiedad privada. Esta idea, que en realidad es muy sencilla, muy básica y creo que correcta y acertada, no siempre es bien entendida en los contextos en los que estamos nosotros desenvolviéndonos, ¿no? Entonces, los dos textos de la Fratelli Tutti, la carta encíclica del Papa Francisco, donde aparece esta noción de destino universal de los bienes, son el punto 120, que lo tenéis ahí marcado. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Esa es la primera formulación y aparece en otro momento de la encíclica también. Fijaos cómo decía el artículo de Ronheimer es un año posterior a esta encíclica y en realidad es una interpretación, creo, más adecuada y una cierta corrección a esa idea del solo puede ser considerado como un derecho natural secundario, donde dice, repito, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario. Ese solo da a entender, de modo como ciertamente implícito, un poco peyorativo, ¿no? Como la idea de, como si fuera un plan B, ¿no? Solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado, como si fuera secundario interpretado como de segunda, ¿no? Entonces, el texto de Ronheimer trata de mostrar de dónde viene esta expresión de derecho secundario y creo que es adecuado y correcto afirmar que derecho natural secundario no significa de segunda, ¿no? Como si fuera una cosa usada, ¿no? Como tú tienes un coche nuevo y un coche de segunda mano, ¿no? Sobre todo en el lenguaje español, ¿no? En español esa idea de que algo sea de segunda parece que es algo menos importante, ¿no? Entonces él trata de mostrar que secundario no hace referencia a como si fuera un derecho menor o un derecho de segunda, sino en función de la situación del ser humano en el orden natural, en el orden preternatural y en la naturaleza caída, ¿no? Lo veremos más en detalle a continuación. El otro texto de la carta encíclica donde aparece esta expresión del el derecho de propiedad conectado con el destino universal de los bienes es en el número 123, 3 puntos después del anterior. Y lo mismo, haciendo referencia a los emprendedores, fíjense qué interesante, ¿no? La conexión entre los dos temas, ¿no? El tema de la propiedad y el tema de la actividad empresarial. Leo todo el párrafo. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza.
pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por lo tanto, el derecho de todos a su uso. Aquí una cosa, una pena, una cosa interesante o sugerente es que la conexión que hace la nota que aparece ahí, ¿no? La número 103, lamentablemente o desafortunadamente, simplemente hace referencia a otros textos del Papa Francisco, ¿no? Hubiera sido bueno tal vez consolidar o mostrar las raíces de esto que quiere defender aquí el Papa Francisco en textos incluso anteriores a él, ¿no? Sin embargo, parece que o no los encontró de la suficiente magnitud o está haciendo aquí una interpretación novedosa que es difícil que tenga anclaje en la tradición del magisterio al vincular eh, esta idea del derecho del destino universal de los bienes a una idea de subordinación. Repito, la idea esta de subordinar la propiedad privada a la idea del destino universal de los bienes, como si esa subordinación supusiera lo que decíamos antes, una cierta contraposición entre uno y otro, ¿no? Como si hubiera una especie de situación en la cual, en el caso de conflicto, habría que optar por uno o por otro, ¿no? Estos dos párrafos son en realidad los que, en obediencia filial, pero con cierta diferencia de opinión, son los que inspiran la redacción del artículo de Ronheimer, donde trata de analizar, bueno, ¿esto es realmente así? O sea, em, ¿qué significa, cómo se operativiza el principio de subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra? No sé si alguno que esté por ahí escuchando, em, alguno se animaría a decir cuál es qué peligro creen que puede haber o si alguno siente que cuando lee esta expresión algo le chirría, algo le hace ruido, podría decir que, Sí, a repito, si mí alguno está leyendo, podría decirme qué es lo que puede causar temor La o que puede validación tener rechazo. del estatalismo. Sí, claramente. Bueno, sí, gracias no, y por la evidencia. En otros ámbitos tal vez no sea tan sí. directo, tan visible el Y, tema. Se ve que ya y hay además dice bastante el información. derecho a todos a su uso, ¿no? Y pone en duda Continúa. toda la cuestión jurídica de la propiedad privada. O sea, Y todo lo que se sí, legisló con respecto a la propiedad privada, que tiene una tradición, no sé, de dos, tres, no sé si tanto, pero tiene una tradición muy, muy larga. Es decir, está todo puesto en duda. Es decir, todo eso no sirve. Esto es lo que sirve. De intervención. Exacto, Implícitamente ¿Eh? también está avalando la institución de la expropiación, de alguna manera está flotando la institución de de la expropiación eh, como, como solución o como camino para poder salir de esta dicotomía, ¿no? exacto. Carlos Fuente, has levantado la mano. No sé si ya has hablado, si quieres hablar. Correcto. No, simplemente que acá en Latinoamérica o Sudamérica tenemos una especial este, sensibilidad con el populismo que ha sido el modo como se ha desarrollado la política, ¿no? Y ha tenido relativo éxito. Entonces, esto es muy peligroso en estos gobiernos populistas donde saben cómo mirar y cómo ofrecer dentro de la pobreza que hay en Latinoamérica, el uso que le demos a la propiedad privada. Hay, Exacto. Y hay, Javier Conilio escribió Colectivismo. Coincido con vosotros. O sea, me interesa ver esto también, que no es una cosa solo mía, que al leer esa idea, ¿no? Del anterior principio de subordinación de toda propiedad al destino universal de los bienes de la tierra, en el contexto de Sudamérica y demás, tal cual, lo primero que yo pienso ahí es, bueno, esto entonces estaría avalando la expropiación, una expropiación sistemática. Pareciera que este destino universal de los bienes se puede operativizar, o sea, se puede poner en práctica mediante la acción gubernamental sobre la propiedad privada de los sujetos, de los ciudadanos. Entonces, claro, está todo esto como mar de fondo y qué es lo que le inquietó a Ronheimer y le motivó a escribir este artículo para advertir, ¿no? Que esa interpretación que se podría hacer de esta línea, como nosotros estamos viendo, que no es del todo errónea respecto a la intención de lo que está escribiendo aquí, sí es difícil de conciliar, como señaló también ahí Clancy, respecto de lo que es la tradición de 2000 años del pensamiento de la Iglesia y incluso los textos del magisterio social de los últimos 150 años, ¿no?
Manuel, que estabas hablando, que estabas levantando la mano, si quieres hablar. Soy Juan Messer de Sí, Chile. Una muchas consulta, mira, gracias. una consulta con respecto a algunos bienes que son naturales, como por ejemplo el agua. ¿Qué pasa con los temas conflictivos con respecto al agua que se está privatizando y no es el derecho de cada uno? Y estos son recursos naturales como por ejemplo la energía solar, que en el futuro quizás pueda ser privada o sea controlada de alguna manera. ¿Cuál es la opinión con respecto a eso? El, ¿Cuál es la opinión en qué sentido? ¿Mía o del magisterio? O... No, suya con respecto a estos bienes, porque no es lo mismo que una propiedad privada como por ejemplo un terreno, una casa, una Vale. empresa, etcétera. Hay bienes que... hay bienes, claro, pero habría que coordinar dos ideas. Por un lado, la noción de bien, ¿no? Una cosa que pueda ser útil o ser valorada, y otra que es la noción de bien económico. Cuando un bien se convierte en económico, significa que puede generar valor, que puede haber control sobre él y demás, ¿no? Mientras hay bienes en la tierra o hay objetos o realidades que pueden tener cierto valor, pero no podemos operativizar ese valor, por lo tanto no se convierten en bienes económicos, ¿no? Uno puede pensar el magma que está en el centro de la Tierra, ¿no? Eso podría generar energía, calor, lo que fuera, es un bien, pero hoy por hoy no es un bien económico, es decir, no hay un mercado sobre ello, no hay tampoco relativa escasez ni oferta y demanda por la imposibilidad tecnológica de acceder a ese bien. Sin embargo, en un tiempo, en otro tiempo, la energía solar simplemente cumplía algunas funciones y ahora, gracias a los paneles solares, de algún modo la energía solar se convierte también en un bien económico en función de todo lo que son la tecnología que tenemos de paneles solares y demás. Eh, hay una frase famosa de Friedman, un poco así publicitaria o cómica, que señala que cuando un bien se hace público, evidentemente por todo lo que sabemos, los problemas de incentivos y demás, se generará descoordinación y se generarán problemas de escasez y demás. Entonces, la frase de Friedman es que es carne de memes, aparece en muchos sitios. Si uno pone a un gobierno a administrar el desierto, en pocos años tendremos escasez de arena, ¿no? Esa idea de que cuando la gestión de bienes se hace desde lo público, los problemas de incentivos y de ineficiencia y demás termina generando una destrucción de ese bien económico, aunque fuera algo aparentemente tan abundante como la arena del desierto. Entonces, respecto del agua, la perspectiva que yo tengo, que digo, no digo, por eso preguntaba si era la mía personal o del magisterio, em, con el agua está sucediendo algo como está sucediendo con el sol, ¿no? La tecnología de algún modo está permitiendo convertir en bien económico, la tecnología permitiría tal vez generar mecanismos de control tecnológico donde pueda haber una especie de privatización, de control más efectivo sobre el agua, y eso, claro, desde una perspectiva no liberal clásica, genera el miedo o el temor intuitivo de esto entonces lo van a acumular pocas personas y va a haber escasez y va a haber explotación y unos pocos van a ser los dueños del agua y demás. Em, no necesariamente. Si eso fuera así, muchos de los bienes privados que hoy conocemos hubieran desaparecido y demás, ¿no? Sin embargo, desde otra perspectiva uno puede decir, bueno, tal vez habría más incentivos para ofrecer de modo eficiente ese bien económico, el agua. Eh, Habría tal vez mejor combate contra la contaminación, porque al no ser el agua una especie de bien público donde todo el mundo tira, ¿no? Contaminación y demás, tal vez los propios actores que fueran dueños de algunas porciones de los hectolitros de agua del planeta tendrían incentivos para cuidarlos, cuidar ese bien y seguir haciéndolo rentable y demás. Entonces, puede sonar delirante, pero hay casos históricos concretos, ¿no? Los bosques, por ejemplo, uno puede pensar eh, selvas, bosques, Amazonia y bosques escandinavos en Finlandia, Noruega, Suecia. Si uno mira lo que es la reserva forestal de los países escandinavos ahora y lo que es a principios del siglo XX, actualmente hay más reserva arbórea en Escandinavia que lo que había a principios del siglo XX. A principios del siglo XX no eran bienes privados en su mayoría los bosques de los países nórdicos y eran utilizados sistemáticamente para generar calor y demás. En muchos, sobre todo en Suecia, se han privatizado estos bosques, además de las mejoras tecnológicas en eficiencia de generación de calor y demás, y se han privatizado estos bosques, y bueno, todos conoceréis la marca esta IKEA, de muebles económicos, de bajo costo y cierta belleza, y que son hechos con aglomerados de madera y demás.
Entonces, IKEA es dueño propietario de creo que miles de hectáreas de bosques en Suecia, y ha generado un sistema de cultivo eficiente por el cual, al mismo tiempo que los ha convertido a esos bosques que antes eran reservas aparentemente públicas y resultaban diezmadas para el consumo de energía calórica de la combustión de leña, ha conseguido de algún modo generar rentabilidad, y como su modelo de negocio supone la necesidad de que siga habiendo madera para seguir vendiendo muebles inmobiliarios a futuro, hace una explotación razonable, no destructiva, eficiente y sostenible de esos bosques, ¿no? Entonces, sin embargo, la Amazonia, que por ahora en su gran mayoría es supuestamente un bien público que debe proteger y que debe velar por el Brasil, el problema de control, de la no explotación, de la no extracción destructiva sistemática de esa reserva forestal, no está resultando todo lo eficiente que tal vez, si se privatizara con un marco institucional adecuado, con competencia, con reglas de juego claras, con igualdad ante la ley, con control limitado de esa propiedad y demás, podría llegar a lograrse, ¿no? Entonces, mi opinión es, bienes naturales que ahora no son privatizables porque tal vez las condiciones económicas y tecnológicas, perdón, las condiciones tecnológicas no lo permiten. Si en el futuro las condiciones tecnológicas lo permitieran, probablemente, tal vez, conociendo casos históricos anteriores, la privatización permitiría un uso más eficiente y sostenible de ese bien, que permitiría superar algunas de las disfuncionalidades que la presencia de esos bienes bajo administración pública en la actualidad padecen. No espero convencerte con la respuesta, pero es un poco mostrarte que el problema de cómo gestionar bienes o recursos naturales de una perspectiva liberal que llegara a respetar los derechos de propiedad inclusos en estos bienes ha sido pensada tanto a nivel teórico como de experiencias concretas, históricas, prácticas que existen en la actualidad. Sí, muy claro, Eh, muchas gracias. Gracias, Manuel. Elga, ¿estabas también con la mano levantada? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. A mí me entra la duda cuando escucho esto del destino universal, si en cierta manera no entra también un poco en colisión con los 10 mandamientos, porque lo que yo veo es que hay un mandamiento que es no robarás y otro que no codiciarás bienes ajenos, que de alguna manera da a entender que Dios, digamos, organiza la creación y nos da subsidiariamente la potestad de administrar bienes. Entonces, yo veo que ahí hay como una colisión con el destino universal como primer, digamos, como primer principio rector, ¿no? Sí, era exacto y has dado en el clavo, y de hecho parte de los problemas de interpretación de estos temas residen en eso que tú has señalado. La idea, lo que pone el texto, lo que dice el texto de Ronheimer, que en realidad ya digo, creo que es valioso porque es una síntesis que él ha hecho de muchísimos autores que han pensado el tema de la propiedad en el contexto de las inquietudes que tenemos. Entonces, este problema que tú señalas es real y es fruto de que la idea del destino universal de los bienes está vinculada en la tradición. Él lo muestra como era un principio en los estoicos, en Cicerón, y en el pensamiento cristiano está vinculado a el orden preternatural, es decir, la situación del ser humano antes de la naturaleza caída. O sea, donde los bienes eran compartidos supuestamente en el estado de Adán y Eva antes de la caída. Una vez que se produce la caída, como típica distinción con el protestantismo, si bien la naturaleza humana no queda destruida, sino que queda dañada, el llamado o la vocación de lo que era nuestra naturaleza preternatural antes de la naturaleza caída sigue vigente. Por eso Ronheimer no rechaza la idea del destino universal de los bienes, pero el mejor modo de servir en un estado de naturaleza caída, este llamado al destino universal de los bienes, es precisamente a través del respeto, consolidación, fortalecimiento y expansión de los derechos de propiedad y de la propiedad privada. Por eso los mandamientos, como tú bien señalas, como son mandamientos dados al hombre en el estado post-naturaleza caída, dan por hecho la necesidad de respetar y de proteger este derecho natural secundario y pauta normas y criterios de acción bajo la vigencia del derecho natural secundario de propiedad, de respetar los bienes, de no codiciarlos y demás. Entonces, lo que tú has dicho da en el clavo para entender justamente
en el fondo no hay tensión, sino que son dos contextos distintos. El destino universal de los bienes es una situación humana de naturaleza antes de la caída. Con la caída, ese destino universal de los bienes, el compartir, el uso en común, no cae, pero bajo las circunstancias de naturaleza caída, el modo más efectivo y genuino de articular ese llamado a compartir el destino universal de los bienes es a través del derecho de propiedad. Como bien, como tú dices, incluso en el hecho de los mandamientos que que reciben las tablas Moisés al hombre en estado de naturaleza caída, parecieran refrendar justamente la situación institucional más adecuada para ese hombre en estado de naturaleza caída, que es eso, respetar los bienes ajenos, no codiciarlos, porque ya da por hecho que son reglas para los hombres tal y como somos ahora, post pecado original, ¿no? Con tu pregunta, de algún modo, ya has, lo que se dice aquí en España, destripado la clase. Básicamente lo que acabo de decir es el núcleo de lo que quería explicar hoy. Gracias a tu pregunta y haberlo vinculado tan inteligentemente al tema de los mandamientos, me has permitido explicarlo. Gracias. Cecilia, estabas levantando la mano. Ay, sí, gracias. Pues complementando un poco igual que Elda en esa línea de pensamiento, y a mí no me causa ruido esta subordinación de la propiedad privada que hace énfasis en el Papa Francisco, tanto en Laudato Si como en sus encíclicas sociales, ya que el mismo origen de la doctrina social de la Iglesia pertenece a un ámbito de la teología moral social. Y yo creo que es ahí lo importante para darle ese orden al pensamiento de nuestro carácter trascendental desde lo que busca, desde la teología, desde lo que Dios quiere del ser humano. Con ese enfoque, yo creo que así es mi lectura de la encíclica del Papa Francisco. Y el Papa Juan Pablo II hacía mucho énfasis en esto, ¿no? Cuando describía qué es la doctrina social de la Iglesia, nos decía, pues no pertenece al ámbito de las ideologías, no pertenece al ámbito ni contrapone al capitalismo ni al socialismo, sino le da este énfasis de pertenece a la teología moral, como hacernos recordar siempre que nuestra especie humana tiene una temporalidad y nuestro pensamiento tiene que estar regido por esta parte donde Dios espera un comportamiento del ser humano diferente como cristianos al resto de las ideologías y de las tendencias, ¿no? Entonces, desde ese enfoque para mí no genera ni un retroceso, ni una contraposición, ni una indicación, simplemente es parte del ámbito de la teología, ¿verdad? Lo que Dios está esperando de nuestra especie humana y de nuestros comportamientos. Sí, muy claro, Cecilia, y es a menudo es fuente de los problemas, ¿no? De los malentendidos y los problemas de interpretación sobre los textos del magisterio, ¿no? Que es, como tú bien dices, ese texto, la verdad, de Juan Pablo II fue muy luminoso, creo que es en Centésimos Años, donde dice la doctrina social no es una tercera vía entre una visión progresista y una conservadora, entre una visión, sino que se pone en otro plano. Y eso no hay que perderlo de vista porque es lo que eh, permite salvar dos malentendidos. Por un lado, no se trata de acusar de progresista al texto que acabo de señalar, porque como tú bien dices, está en otro plano, no tiene que ser interpretado de ese modo. Pero también permite evitar el otro peligro que desafortunadamente tal vez es el que yo, por lo menos en la situación que me muevo, veo más extendido, que es que se utilice una interpretación ya en clave ideológico-política y no desde la teología moral social de estas frases de una encíclica para utilizarlo como correa de transmisión de que por lo tanto se deduce que solo hay un modo más socialdemócrata o progresista o colectivista de entender cómo el cristiano tendría que ver la política, porque es lo que dice el texto pontificio, ¿no? Eh, Uno cuando esto es muy importante y es lo que venía a continuación en esta diapositiva, ¿no? Se trata de hacer un ejercicio cuando se leen estos textos para no amargarse o para no caer en el error uno de hacer ideología con ellos, de entender que cuando uno va, cuando actuamos, por ejemplo, uno piensa qué hacer, ¿no? Entonces eso es como un modo directo. Ahora voy a ir al cine y entonces tomo una decisión, compro la entrada y va al cine, ¿no? Ese es como el nivel de acción, pensamiento y acción. Con el ejemplo que estoy señalando, eso podría ser la visión de cómo organizamos la vida en sociedad según la política, según una visión progresista o socialdemócrata o liberal, liberal clásica, lo que sea. Pero hay otro modo de pensar estos temas que es lo que sería una especie
de metaconciencia o metapensamiento o metareflexión, ¿no? Como una reflexión de la reflexión. Cuando uno dice, ahora yo estoy pensando que me gustaría ir al cine. O sea, no estoy pensando decidir ir al cine y tomar la acción de comprar entradas e irme al cine, sino que estoy pensando como desde fuera de mí, sobre mí mismo y mi decisión de ir al cine. ¿Querría ir al cine? ¿Bajo qué circunstancias yo querría ir al cine? Que no es lo mismo pensar qué película voy a ir a ver, que eso es un plan de acción concreto y es el nivel práctico, ¿no? Sino que es un nivel meta práctico, ¿no? De pensar, pero no es teoría pura, sino que es pensar la praxis no para hacer algo, sino para ver quién es esta persona que está pensando sobre lo que va a hacer, ¿no? Entonces, claro, el magisterio, como bien cuando señalas lo de que el magisterio social es un nivel teórico de teología moral social, es otro plano epistemológico, no es economía política, no es diseño institucional, no es sociología, no es ciencia política, sino que es una reflexión a la luz de Cristo que revela al hombre al propio hombre, de cómo los cristianos se permiten pensar qué significa vivir en sociedad. Pero claro, pretender a partir de ese, como cristianos, pensar qué significa nuestra vida en sociedad y qué significa encarnar el cristianismo en unas circunstancias históricas concretas, es un nivel de reflexión anterior y distinto al nivel de reflexión de la ciencia política o al nivel de reflexión de la economía política sobre qué hacemos con el agua, ¿no? El problema es que el magisterio social al mismo tiempo habla de cuestiones humanas sobre no sé, la dignidad del trabajo, el salario de los trabajadores, la atención a la tercera edad. Entonces, claro, se hace muy difícil mantener el nivel de distinción, porque la materia de la que se está hablando son realidades humanas muy concretas. Pero al mismo tiempo, la reflexión que se está haciendo no debe y no pretende, como bien dijo Juan Pablo II en Centésimos Años, ser operativa o ser una correa de transmisión directa sobre qué debe hacer el cristiano a nivel político o cómo debe ver desde la perspectiva política y económica la, la vida social en cuanto es cristiano, ¿no? Que es desafortunadamente a veces lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente esto requiere unos niveles ya de sofisticación conceptual que también a veces, entonces el magisterio corre el otro peligro de terminar siendo una especie de texto muy abstracto o técnico para gente que haga esta reflexión, ¿no? A ver, me estás diciendo que para ser cristiano, no simplemente siguiendo con el ejemplo, tengo que pensar que voy al cine, sino que también tengo que pensar quién soy cuando pienso que quiero ir al cine. Bueno, simplifica, ¿no? Basta, ¿no? Entonces, pero es fundamental hacer esto para evitar estos problemas de interpretación o de atropello ideológicos que son tan frecuentes en estos temas, ¿no? Manuel, tenías la mano levantada, no sé si es que quieres hacer otra pregunta o si es que simplemente yo no sé si eliminar la mano o si... Sí, gracias, gracias. Sí, bien, bueno, yo creo igual que si hacemos una lectura sin ideologías de la doctrina social de la Iglesia, no hay una tensión entre propiedad privada y destino universal de los bienes. Más bien, digamos, el acrecentar la propiedad privada puede también acrecentar esos bienes que hay que darles ese carácter universal, ¿no? Y de la Exacto. misma manera, ¿no? Mediante la propiedad privada puedo disponer de aquellos bienes universales, o sea, de aquella universalización que me puede sacar mi beneficio, ¿no? Un ejemplo más bien de esta armonía yo la encontraba en la licencia de conducir, ¿no? Yo puedo tener un vehículo y es mío, pero la comunidad, mediante la exigencia de la licencia de conducir, garantiza de que yo, haciendo uso de mi propiedad privada, que es mi vehículo, no voy a poner bienes comunes como la salud y la seguridad de los peatones. Y entonces, eh, esta manera de comprender el bien común como que ordena, ¿no?, la manera como yo uso mi propiedad privada. Pero me generaba una duda de expropiación que habían mencionado anteriormente. Yo entendería que la expropiación no desconoce la propiedad privada, la reconoce. Y justamente porque la reconoce y reconoce además que vamos a retirar la propiedad, ¿no?, a una persona que es legítimamente dueño, le vamos a pagar un justiprecio, ¿no? Vamos a retribuir ese, de manera que no se pierde el valor, aunque, ¿no?, sí, digamos, por bien común se podría
digamos, quitarle la propiedad de un terreno, digamos, donde hay que construir una carretera, ¿no? Y me parece que la institución de la expropiación forma parte de las tradiciones liberales republicanas, ¿no? Del mundo occidental de hace siglos, ¿no? Gracias. Clarísimo, Manuel, en las dos cosas. La primera, tal cual, y es, vuelvo a repetir, es la tesis del texto de Ronheimer, que no es en ese sentido novedosa, como tú dices, es como se ha ido interpretando esto en muchos ámbitos en el pensamiento cristiano. Incluso, por seguir con tu ejemplo, se podría incluso mostrar otro aspecto bajo el cual eh, el derecho de propiedad privada es el mejor modo de servir al destino universal de los bienes. Siguiendo con ese ejemplo mental que tú habías hecho de tener un vehículo, imagínate que tú eres profesor y tienes un vehículo y eso te permite ir más rápido a tu trabajo y por lo tanto puedes poner el destino universal de los bienes de tu conocimiento al servicio con mayor eficiencia y demás. Y de nuevo, el hecho de que haya propiedad privada y que te permita moverte en un medio de comunicación más rápido, con mayor libertad de toma de decisiones, pues no tienes que esperar tal vez al horario del transporte público o lo que fuera, o moverte con mayor premura y velocidad, es el modo que te permite operativizar tu servicio al bien común, como tú decías, mediante el ejercicio de tu profesión, mediante la entrega del conocimiento y de transmisión de conocimiento que uno puede hacer en una tarea de enseñanza, o el carpintero que va a su fábrica en coche, lo mismo, ¿no? Es el hecho de poder trasladarse más rápidamente a poner en obra su praxis de servicio al bien común, lo que también revela, ¿no? Esta coordinación o este mejor modo de servir al destino universal de los bienes, que no son simplemente bienes tangibles, sino también los bienes del conocimiento, los bienes que pueden ser por excelencia comunes, que es la paz y el compartir las habilidades de uno con los demás, gracias a la existencia de instituciones de propiedad privada que permiten la toma de decisiones y el señorío de uno mismo sobre las decisiones vitales que uno toma. Y segundo, respecto de la expropiación, eh, sí, simplemente que añadiría que tal vez en el contexto contemporáneo mm, conviene tomarlo con pinzas por ese típico principio, ¿no? De que el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente, o también un principio de Juan Casiano, un padre de la iglesia, que es muy pronto harán lo que no está permitido aquellos que hacen todo lo que está permitido. Así como tú has planteado el principio de expropiación, ¿es contrario al magisterio o al respeto a la propiedad privada? No, coincido contigo. El tema es que muy pronto harán lo que no está permitido aquellos que hacen todo lo que está permitido. El siglo XX, en cierta medida el siglo XXI, es testigo de la cantidad de abusos que hubieron bajo el famoso expropiese de Maduro es globalmente conocido, al menos aquí en Europa cada tanto en los medios sale, ¿no? Eh, es decir, se ha manipulado tanto esto que tú también has demarcado, bajo qué condiciones tal vez puede llegar a ser razonable y prudente a nivel gubernativo realizar una decisión de expropiación puntual y concreta con resarcimiento y demás. Digo, se ha vapuleado tanto, se ha manoseado tanto ese principio y el abuso ha sido tanto que tal vez conviene eso, estar advertidos, ¿no? Y saber que casi de modo necesario en las condiciones sociopolíticas en las que vivimos, la institución de la expropiación tiende a ser un instrumento de abuso por parte del poder político. Por lo tanto, si bien en derecho, como tú lo has planteado, no sería algo moralmente censurable o imprudente a nivel gubernativo, en la práctica hay que tener mucho cuidado respecto de los incentivos perversos que se generan alrededor de los deseos expropiatorios, a veces ampulosos o voraces, por parte de algunos actores políticos, ¿no? Entonces, si se hace esa salvedad y se rescata eso, yo creo que lo que tú dices no genera mayor inconveniente. Eh, José, ¿quieres hablar? Que también tienes la mano levantada y ya después paso a Rodrigo y sigo con la diapositiva para no cortar tanto el hilo de la charla. Y te agradezco. A mí me cuesta aceptar una idea que se está hablando, que es el principio de la expropiación. ¿Y por qué tenemos que hablar de la disposición de los bienes con un fin social y tiene que ser solo por expropiación? Me parece que se refiere al tema de los bienes propios que hemos podido conseguir cada uno, ponerlos al servicio de los demás. A eso se refiere la idea, entiendo yo. Tenés un auto, como explicaba ahí un compañero del auto, bueno, ese auto, además de tenerlo legal, ¿cómo lo puedes poner al servicio de los demás? A eso se refiere la idea. No entiendo por qué tiene que estar la idea fuerte y dura de la expropiación. Eso. No sé si
¿Alguien quiere responder? A mí lo que se me ocurre es lo siguiente. Evidentemente, en bienes tangibles, concretos, y además la expropiación actualmente, con los medios tecnológicos que tenemos, resulta cada vez menos sostenible o menos necesaria. Pero los típicos argumentos que se pueden dar es, imaginemos, caso concreto, en un pueblo hay una señora que tiene su casa con la acera o la vereda, la parte esa de la vía pública peatonal de la ciudad, y una dueña de una propiedad, de un bajo en un pueblo aquí en España, ha construido sobre la vereda, sobre la acera, sobre la parte peatonal de la vía pública, mm, una especie de reja de altas dimensiones, bien construida y sólida. No es una reja de estas que deja ver el aire, sino que es una estructura sólida de aluminio y acero, e impide el paso de los peatones. Es decir, uno va caminando por la acera, por la vereda, y se encuentra una especie de box, de caja, en una parte de la vereda, y si quiere seguir caminando tiene que ir por la calle por donde pasan los coches o cruzar a la vereda de enfrente. Lleva 7 años esta construcción, se ha judicializado todo esto. Ella supuestamente ha demostrado el argumento bajo el cual ella ha hecho esto, está vinculado a que todo el pueblo originariamente era de una sola persona dueño, que era un abuelo, un tatarabuelo de ella. Entonces después se urbanizó esa parte y demás. Hay ahora otras casas, otras viviendas, pero como el pueblo, según los derechos de propiedad de su tatarabuelo, todo el pueblo pertenecía a su familia, ella considera que esa parte de la vía pública no tiene por qué ser pública, sino que es parte de su domicilio en la actualidad, ¿no? Entonces hay un problema jurídico respecto del libre tránsito de peatones a una parte que se conoce como vía pública según el derecho actual, y la apropiación supuestamente, según la dueña, apoyada en derechos históricos, y según la justicia, una apropiación indebida. Entonces se dispara una orden de expropiación, no de algo que se considera privado en ese caso, sino de algo que ha privatizado un sujeto y que en realidad, según la interpretación jurídica, es vía pública, y ya ella no puede arrogarse que en la medida en que todo el pueblo hace 120 años pertenecía a su familia, ella puede ahora tener como parte privada esa parte de la vía pública, ¿no? Entonces, la noción tal vez actual de expropiación puede estar vinculada a esos casos en los cuales, como decía una de las personas, si hay un bien jurídico superior vinculado a la comunidad, habría cierta autoridad legal por parte del poder judicial, de la justicia, para Bueno, poner esa parte del bien al servicio de los demás, ¿no? pero Pienso en entonces las típicas. no es expropiación, es justicia. Es justicia. Es aplicar una regla de justicia para la distribución de los bienes. mm, Pero igual, ojo, no quiero entrar en sí, el tema sí, de sí. profesión, sino que lo que yo quiero transmitir es que creo que cuando se refieren los padres de la iglesia, cuando hablan de los bienes al servicio de los demás, es eso, esa vocación solidaria, esa vocación de amor, de ofrecer lo que tenemos hacia los demás, que es jodido en nuestra sociedad actual, ¿eh? Muy Sí, sí. complicado y cada vez es peor. Pero sí creo que se refieren a eso. Sí, Por y eso, y de salvando de vuelta nuevo. vamos al mismo punto que es el origen de todo este curso, como lo entiendo yo, que a mí me está costando entender. Entonces, el capitalismo a veces requiere de una estructura o de una idea de Estado que regule estas injusticias. Es así. Si no, ¿cómo haríamos? Cada ¿A qué uno haría lo injusticias que querría. ¿Está? Perdón, pero a qué me está costando mucho entrar en la temática del curso este. a qué Tengo, injusticias te refieres? A ver, y primero, este curso, apropiarme de un espacio que era de todos. vale, el curso no supone, no sé, Pero no sé los no otros quiero entrar en un profesores, debate, pero no, perdón, Mario. no, No no hay quiero ningún entrar en el problema, debate. pero no se trata, o sea, no sé, no creo que los otros profesores, o yo por lo menos tampoco, no es que estamos aquí defendiendo que el Estado debería desaparecer o que el capitalismo no necesita bases morales ni instituciones. ¿Cómo que no? O sea, no sé, no es un curso sobre capitalismo o defensa de la ultranza del capitalismo, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, hay un libro de un autor que se llama The Moral Foundations of Market Behavior, las bases morales del comportamiento de mercado, ¿no? El mismo libro que hablé de James Otteson en su momento, de Honorable Business, negocios honorables, es toda una línea de autores que hace años vienen defendiendo el hecho de que
las sociedades de libre mercado solo se sostienen si hay unas bases morales que las nutren, que son el humus bajo el cual se puede consolidar una sociedad que respete la libertad y los derechos individuales. Una sociedad amoral o una sociedad con seres que no respetan la libertad, la dignidad y los legítimos derechos de los demás y que apela a la violencia o a la manipulación, evidentemente va a ser una sociedad en donde los principios del libre mercado, del capitalismo, va a ser difícil que cuajen, porque justamente no está la base moral previa que requiere una economía de libre mercado, y eso va a ser justamente un llamado al estatismo, al control por parte del poder político, bajo el argumento de que los ciudadanos no respetan las reglas y demás, ¿no? Entonces, hay muchos autores dentro de la tradición liberal o que defienden el capitalismo que tienen muy claro que solo se sostiene el capitalismo si hay unas bases morales prepolíticas que permitan las condiciones de vida de una sociedad libre, ¿no? Si no, está el llamado justamente al estatismo servido si los actores que defienden una sociedad de libre mercado no están dispuestos a aceptar que hay unas bases morales previas que hacen sostenible esa sociedad de libre mercado, ¿no? Rodrigo. Sí, breve porque no te quiero interrumpir la exposición, pero pienso que el tema de la expropiación, como también el tema de los impuestos que gravan la propiedad, no se termina de entender si no hay una noción correcta de bien común, que muchas veces es un término complejo, que algunas veces se lo sustrae de contenido y otras veces, bajo la razón de bien común, se justifica cualquier cosa y cualquier actuar del Estado. Entonces el Estado termina siendo una concepción hegeliana, sustancial, donde la persona y el Estado dispone todo. Entonces, el expropiese de Maduro, obviamente, ahí no era una expropiación indemnizable, además, directamente el Estado lo captaba. En Argentina se ha hecho, entiendo yo, una cuestión bastante razonable y muy limitada de la expropiación, y siempre muy sujeta a control judicial. Y lo que te quería decir respecto a la expropiación es que sí puede haber un tema de justicia vinculada con la justicia general, si uno lo entiende como la justicia de bien común, o sea, una ley justa que determina bajo determinadas circunstancias, pero después, siempre viendo el caso concreto, porque también uno puede hacer generalizaciones, pero siempre hay que estar en el caso concreto, ver si hay realmente ha habido una relación justa. Lo que te quiero decir es que como conclusión, digamos que en gran medida el destino universal de los bienes se concreta con una exigencia propia de la caridad, en gran medida en cómo uno hace valer los frutos de la propiedad y de justicia en caso de necesidad extrema. Porque el magisterio habla de eso. En caso de necesidad extrema los bienes son comunes. Hay un papa que hizo especial hincapié en decir necesidad extrema para que no sea cualquier necesidad y por eso en Argentina el hurto famélico no es punible, porque de alguna manera en el trasfondo pareciera estar eso también. Una cuestión de necesidad muy extrema hace que los bienes sean participables, pero hay que dotarlo esto de mucho contenido, porque si no enseguida esto se desmadra y bajo este argumento, ahí lo tenemos después a Grabois haciendo los plantines y expropiando y ocupando y haciendo cosas. Bueno, nada más que eso. Coincido y lo tienes muy claro, Rodrigo, tal cual. O sea, sí, está la famosa frase de San Ambrosio también, ¿no? Los bienes superfluos pertenecen por derecho natural a los pobres y demás. De nuevo, salvando, los bienes superfluos corresponden por derecho natural a los pobres. En abstracto, la afirmación de San Ambrosio es correcta y verdadera, pero tampoco se puede hacer abstracción de que fue una afirmación en un contexto de economía no de capital, de una economía estática, donde lo que dijimos en alguna otra clase, la acumulación que tienen unos era fruto justamente de que tal vez otros no tenían, porque las condiciones de escasez de una economía estática no eran las actuales. Y también el tema de quién define, o sea, una cosa es el principio moral, de teología moral y de ética cristiana, de que los bienes superfluos corresponden por derecho natural a los pobres, y otra cosa es que porque ese principio de teología moral cristiana sea válido y verdadero, se tenga que deducir que tiene que haber un burócrata que determine qué es bien superfluo, qué es pobre, qué le quito a quién para darle a quién, ¿no? Entonces, también eso es importante tener en cuenta, ¿no? No solamente a los pobres en necesidad extrema, que es una
mucho más concreta porque si no, Sí, el tema... y de hecho el tema de lo que tú decías, ¿no? Lo que se puede tomar también es, bajo condiciones así extremas, lo que va a permitir la alimentación en las próximas horas o días. No vale, bajo el argumento de que uno está pasando hambre, llevarse toda la cosecha de manzanas para tener los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, claro, pero esos ya son Eso que la niveles, ley 13 lo deja claro respecto a que no corresponde al Estado claro, determinar y determinar legislar esto. sobre el destino universal y hacer, digamos, tomar decisiones. Por eso dice, lo deja al juicio severo de Dios, en definitiva, el tema de cómo he usado los bienes, Sí. cómo los he hecho aprovechar. Bueno, nada más quería decir, Manu. Claro, pero después a veces tenemos como la otra pata de la otra crítica que puede surgir, que es, pero al fin y al cabo entonces el magisterio nunca se compromete y termina diciendo veleidades, ¿no? O deseos, cosas desiderativas, pero nunca baja a tierra, ¿no? Entonces, claro, es moverse entre esa difícil agua de, como tú bien dices, que, o lo que estamos diciendo, ¿no? Es verdad este Es la principio, pero de dificultad, ahí, es la dificultad entre los principios y las soluciones técnicas, donde el sí, principio del magisterio no debe bajar, porque son temas prudenciales, muy sujetos a coyunturas, a formas de exacto. ser. Sí, El tema que vos decías idiosincrasias, de la condiciones. expropiación podría compararse con el tema de la pena de muerte. Una cosa es el principio de legitimidad y otro el de oportunidad. Puede ser Claro, legítimo, hay que ver si una sociedad concreta, en una circunstancia, puede ser oportuno aplicar esa solución. ¿Por qué? Porque puede haber una justicia corrompida, porque puede haber circunstancias que hagan que, preservando el principio de legitimidad, no sea oportuno exacto. Ahí la formación jurídica aporta, ¿no? aportar algo, sí. Gracias, Rodrigo. Alejandro, que estás también ahí con la mano Gracias. levantada. No, creo que interesante lo que se viene escuchando y planteando. Lo único que considero es que al ser la doctrina social parte de la teología moral, creo que va a ser fundamental ver el módulo dedicado a la teología y esta llamada teología del pueblo, que a veces alega precisamente el tema del destino universal de los bienes para, sin mediar directamente ley que ordene la expropiación de un bien, van y lo ocupan, ¿no? Bajo el Claro, argumento de que precisamente los bienes hay un destino universal y que la propiedad privada es un derecho secundario que se dé frente al derecho primario de la vida. Entonces, bajo esos argumentos, y uno lo ve acá en Argentina en la práctica, sí, cómo directamente van y se ocupan los terrenos, ¿sí? Entonces, por eso creo que la clave está acá, bajo qué teología se mira, ¿no? Porque a veces sí, pareciera ser que los textos son un tanto amplios y flexibles. De hecho, vos en el encuentro pasado viste dos autores con miradas totalmente distintas respecto a la interpretación de cuestiones de doctrina social, ¿no? Y entiendo que acá, al ser 80 personas, quizá haya alguna que la interprete de ese modo, ¿no? Me parece que acá la clave está, bueno, que en qué teología baso yo el análisis de la doctrina social, porque dado que la teología social, la teología moral es el fundamento de la teología social de la iglesia, ¿no? Es sí. decir, si no entran a jugar otros elementos, me parece a mí, que hace que yo tuerza la interpretación con una finalidad totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, por eso es un tema debatible y que se discute y es un tema actual, ¿no? Incluso diría que más hacia adentro de la iglesia que hacia afuera de la iglesia, ¿no? Depende de uno, desde donde uno se pare, ahí va a ser la interpretación y después lo que va a ser a la práctica, ¿no? Porque precisamente la doctrina social mueve a la práctica. Acá estamos debatiendo y analizando, me parece muy bien desde el punto de vista, digamos, académico, pero esto después lleva a la acción, ¿no? Sí. Entonces ahí está, ¿qué interpretación hago yo para después actuar? ¿Eh? Acá estos días estoy viendo un sacerdote que bajo el argumento de la doctrina social de la iglesia, bueno, aparece por todos lados ocupando terreno, ocupando casas y peleándose con medio mundo. Y es sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, y el argumento que esgrime es este, ¿no? Bueno, la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, que la propiedad privada no es un derecho absoluto, ¿no? Que está en función del derecho primario del derecho a la vida, y bueno, hay muchos argumentos más. Entonces ahí es complicado, ¿no? Por eso digo que la riqueza y lo importante de esta formación, ¿no? Nada más, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y para terminar, iPad de Pablo. Pablo, si quieres que estás con la mano levantada. Pablo, sí.
Está muteado, por eso no se escucha. Ah, vale, es verdad. Muy breve porque se fue el tiempo. Dos consideraciones. Una con respecto al término expropiación, que por ahí lo estamos usando o encasillando en un sentido muy técnico jurídico de la expropiación puntual, pero el peligro es la intervención como la que conocemos todos en Argentina, ¿no? O sea, la expropiación de lujo vía impuestos de todo tipo y exacciones para cualquier cosa. Con lo cual, ese es el reparo. Y después, en cuanto a los niveles hermenéuticos, a todos nos parece fantástico una reflexión espiritual del confesor, en términos yo parado frente a mi realidad, sea empresario, administrador, profesional o operario, bueno, el nivel de seriedad, de honestidad, de responsabilidad y de austeridad con que me manejo en lo material, debido al concepto de destino universal de los bienes, que es natural. Pero estamos hablando en el contexto de quién lo escribe, dónde lo escribe y por qué. De hecho, Ronheimer reacciona con la encíclica, pero vos, Mario, reaccionás después cuando va a decirlo a la OIT en un contexto completamente diferente. O sea, está bien que se nos paren los pelos en el contexto de quién lo dice, y dónde y cómo y para qué. Nada más. Muchísimas gracias, Pablo. Coincido. Y al hilo de lo que ha ido saliendo, de lo que estabais comentando, entonces me gustaría dar ese marco que a mí en su momento tal vez me sirve para entender estos debates como señalaban, ¿no? Entonces, eh, siempre que salen estos temas, no es importante tener en cuenta eso, que tanto quienes escriben estos textos como quienes interpretamos estos textos, todos llevamos lo que se dice una especie de noción implícita de la naturaleza humana, ¿no? Algunos hacen de esto su modo de vida, ¿no? Un profesor de ética, un profesor de religión, un profesor de antropología, de filosofía, un sociólogo, pero lo cierto es que todo el mundo llevamos una visión de la naturaleza humana y que es crucial porque es la que impregna incluso la reflexión teológica de los teólogos y demás, la reflexión de nosotros como cristianos y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por explicar qué significa esto de que todos llevamos una teoría sobre la naturaleza humana, ¿no? Uno podría preguntar, ¿no? ¿Se aprende a odiar? Son ejemplos simplemente. ¿Se aprende a odiar o se aprende a amar, ¿no? ¿Qué es lo natural, ¿no? No hay gente que yo he conocido, no, los niños deben aprender a odiar, ¿no? Está bien que todos les enseñamos a amar, pero también tienen que saber que hay odio en el mundo, ¿no? Eh, Después, ¿qué se aprende? ¿La confianza o la desconfianza, ¿no? Un profesor aquí alemán contaba una anécdota que era de su hermano, un poco brutal, alemanes. Eh, Tenía su hijo, su hermano de 5 o 6 años, le hacía treparse al árbol, un poquito, no tan alto, decía, bueno, salta a mis brazos, ¿no? Y cuando iba a saltar el niño a los brazos del padre, se apartaba el padre y el chico caía al suelo, ¿no? Se hacía daño, lloraba, no mucho daño. Entonces el padre le decía, esto es para que aprendas a no confiar en nadie, ¿no? Entonces, se ve el fondo, ¿no? O sea, yo entiendo que de algún modo, ¿cuál es el implícito en esa persona que puede hacer algo tan extraño, casi brutal, de hacer eso para enseñarle a un hijo tan pequeño que aprenda a no confiar en nadie? eh, Está teniendo una visión de la naturaleza humana al hacer eso. Básicamente está diciendo, lo natural de los seres humanos es confiar, lo que hay que aprender es a desconfiar, ¿no? Entonces, o cuando nosotros queremos enseñar a los niños a que perdonen, ¿no? O sea, de nuevo, hay una visión implícita en nosotros que nos hace creer que es bueno que una persona perdone y por eso tratamos de enseñar a los niños a que perdonen. Tal vez hay personas que enseñan el rencor, ¿no? Guárdate el rencor. Em, Compartir a los demás, ¿no? Tienes que compartir, es bueno compartir, ¿no? O la idea esta de la desconfianza, ¿no? También, yo no confío ni en mi sombra, ¿no? Hay gente que lo dice en broma, pero tal vez hay un implícito sobre cómo ven ellos la naturaleza humana, ¿no? Y así muchísimas cosas, ¿no? Hay gente que la idea de que todas las personas son iguales les resulta horroroso, ¿no? Porque ven en eso igualitarismo, o la cantidad de veces que en nombre de la igualdad se hicieron destrozos al ser humano, ¿no? Pero también uno puede ver la igualdad en un sentido de que compartimos una misma dignidad, y los cristianos podemos ver la igualdad en un sentido de que somos todos iguales en cuanto a hijos de Dios, o un demócrata, somos todos iguales ante la ley, y eso no implica un igualitarismo, ¿no? Entonces, como vemos, hay un montón de conceptos
que están vinculados a cómo entendemos la naturaleza humana y que chorrean, se despliegan por casi todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, mm, podemos preguntarnos, ¿qué tan maleable es la naturaleza humana, ¿no? En algún sentido, de nuevo, aquí casi todos, por el tema que estamos tratando, probablemente somos cristianos, creemos que hay una maleabilidad, ¿no? Estamos llamados a ser perfectos como mi Padre es perfecto, ¿no? El cristiano entiende que parte de la vida del cristiano es trabajar sobre uno mismo, cultivar virtudes y demás. Mm, pero también uno puede entender esa maleabilidad de la naturaleza humana en un sentido biotecnológico, ¿no? Como actualmente la tecnopolítica, en el sentido de que, bueno, el ser humano es casi como una especie de masa amorfa y mediante la tecnología y los inputs que yo le quiera dar, hago el ciudadano que me resulte a mí más eficiente para mi visión de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, la misma idea de maleabilidad de la naturaleza humana puede suponer dos modos de ver al ser humano muy distintos, muy contrapuestos, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo de algún modo lo dice Thomas Sowell en este libro que es A Conflict of Visions, dos visiones enfrentadas sobre la naturaleza humana. Y ya digo que a mí me ha servido para entender estas tensiones parecido a lo que veíamos la semana pasada con las dos interpretaciones, ¿no? ¿Cuáles son estas dos visiones enfrentadas de la naturaleza humana que Thomas Sowell cree encontrar y que están a la base, como dice ahí, eh, los orígenes ideológicos de las luchas políticas, ¿no? Y que está presente en esto que estamos viendo de las interpretaciones que hacemos de los textos del magisterio? Entonces él habla de la visión constrained y unconstrained, ¿no? Es difícil la traducción porque engaña un poco en español, ¿no? Restringida y no restringida. Y ahí hay dos imágenes, ¿no? De la escuela de Atenas la escuela de Atenas de Miguel Ángel, no, de Rafael, perdón, la escuela de Atenas de Rafael, que son Sócrates, Aristóteles y Platón. Platón es el que está con el dedo señalando hacia arriba y Aristóteles es el que está sobre fondo rojo con una mano que está un poco indicando hacia abajo, ¿no? Es la típica imagen que se utiliza para mostrar cómo Platón, mundo de las ideas, mundo perfecto, y Aristóteles, hijo de padre médico, hijo de médico, que escribe sobre el tratado de los animales, o sea, preocupado como por las cosas, tratados de botánica, son las primeras disecciones que hace de describir animales y qué sé yo. Cuando piensa la política, Platón escribe la República, piensa la sociedad ideal, mientras que Aristóteles hace un estudio de las constituciones, creo que llega a rastrear como 200 constituciones que habían en el Peloponeso, en la península griega, y a partir de ahí empieza a él a escribir la política. Es como que más lo que se dice, los pies sobre la tierra, ¿no? Le interesa, antes de empezar a pensar un tema, ver cómo existe ese tema en la vida real. Mientras que Platón, señalando hacia arriba, pensar un tema para él es eso, pensar las condiciones ideales de algo. Entonces, un poco inspirado en esto, Thomas Sowell ve que estas dos visiones enfrentadas tienen eso, es una visión restringida y una visión no restringida, ¿no? Para la visión restringida, considera que la naturaleza humana es limitada y, en cierto modo, constante en el sentido de estable, ¿no? O sea, básicamente los seres humanos en la complexión esencial somos los mismos hoy que en el siglo XVII, que en el siglo III, ¿no? Esto, bajo la perspectiva cristiana, podría ser, bueno, somos seres humanos de naturaleza caída, padecemos el pecado original en el siglo II, en el siglo V, en el siglo XV, en el siglo XX, en el siglo XXI. La visión no restringida cree que la naturaleza humana es perfectible y moldeable, ¿no? En este sentido segundo que había señalado antes, ¿no? La naturaleza humana, ya digo, para el cristianismo también, para los cristianos el ser humano es perfectible, estamos llamados a perfeccionarnos, pero no como si fuéramos una especie de masa amorfa, ¿no? Y esta perfectibilidad en el cristianismo viene más que nada sobre el trabajo de uno sobre sí mismo y para el cristiano, bajo la ayuda de la gracia, y la gracia mueve desde dentro, no nos mueve como marionetas, ¿no? Mientras que para la visión no restringida, esta perfectibilidad está vinculada más a lo instrumental, a la capacidad desde afuera, como decíamos antes en alguna otra clase, ¿no? Como si fueran piezas de ajedrez, de que el poder político, quien organiza la sociedad, puede de algún modo organizar a los seres humanos, ¿no? Las visiones de progreso también difieren. Para la visión restringida, el progreso requiere instituciones, reglas e incentivos, mientras que para la visión no restringida se logra mediante reformas, mediante el ejercicio de la voluntad y la educación, ¿no? La educación como un transmisor de meterle al ciudadano del futuro lo que quiero que sea la sociedad del futuro, ¿no? La educación entendida también eso más como instrucción, como
como instrumentalización de la sociedad que quiero tener a futuro y no respeto, no como un respeto a la dignidad de los seres humanos y demás. Los conflictos en la visión restringida se consideran inevitables y deben ser gestionados. La sociedad, como alguien aquí dijo, somos 80 y hay diferencias de opiniones y probablemente esas diferencias de opiniones generan diferencias y conflictos y es la situación humana de ser, ¿no? Mientras que para la visión no restringida anhela la superación de los conflictos, ¿no? Se podrían superar con buena voluntad si todos fuéramos buenos y demás. La utopía para la visión restringida genera sospechas, se genera miedo y se prefieren soluciones realistas, ¿no? Este Thomas Sowell también es famoso por una frase que es eh, nunca hay soluciones, solo trade-offs, ¿no? O sea, en la vida humana, en los asuntos humanos, nunca hay una situación ideal perfecta y de hecho una situación si fuera ideal es peligrosa porque significa que no puede ser mejorada y como nunca hay una situación ideal, en el fondo, cuando estamos en una situación ideal probablemente estamos en una situación infernal porque es una situación que alguien considera ideal y probablemente sea él quien esté imponiendo sobre la sociedad sus criterios, ¿no? Mientras que para la visión no restringida es lo contrario. Las utopías son un deseo de alcanzar, son algo bonito y son ese ideal de eliminar todas las estructuras injustas. Para la visión, finalmente, para la visión restringida, el origen del mal está en la condición humana, mientras que para la visión no restringida, ahí por eso pone debajo ya Rousseau y se adelanta un poco, se puede intuir, es la sociedad, son las instituciones los que hacen malo al hombre, el hombre individual no tiene responsabilidad en ese mal, ¿no? Y señala abajo unos ejemplos, ¿no? Eh, Adam Smith, Madison, Burke, los padres fundadores norteamericanos, y en el otro lado menciona así aleatoriamente Rousseau, Godwin, John Rawls, el famoso teórico de la justicia del siglo XX. Em, entonces, ¿cómo conectamos estas dos visiones con lo que estamos hablando respecto de la propiedad privada, ¿no? Para la visión restringida, la propiedad privada, señalo ahí el segundo texto de la columna, es una institución moral y funcional que protege la libertad individual, fomenta la responsabilidad y canaliza incentivos. Mientras que para la visión no restringida, la propiedad privada se ve con sospecha, es este derecho secundario entendido como si fuera de segunda, y puede ser subordinada al destino universal de los bienes en favor de una distribución equitativa. Entonces, cuando analizamos eh, cuando analizamos el texto, lo que estábamos viendo, y analizamos el tema de la propiedad privada y la relación con el destino universal de los bienes, ¿no? Entonces, muchas veces los textos del magisterio y demás, y de muchos intérpretes de magisterio, creo yo, en mi opinión, son hechas desde esta visión, en mi opinión, errónea, que sería la visión no restringida del ser humano, que se a estas tensiones, ¿no? Y a estas malinterpretaciones o a estas interpretaciones con derivadas peligrosas sobre los textos del magisterio en estos temas, ¿no? Yo prefiero pensar em, comparar realidad con situación ideal, porque entonces la realidad nunca, la situación real nunca va a salir bien parada ante un esquema ideal perfecto. Entonces, desde la visión no restringida se suele tener una visión anhelante, positiva de la utopía, y eso tiende a generar una especie de desprecio o no valoración de las realidades institucionales concretas, por ejemplo, en este caso, la importancia del derecho a la propiedad privada y demás, porque se tiende a ver que esas realidades en el fondo son cosas burguesas, cosas mediocres, arreglos funcionales, pero que si realmente queremos, como alguien ahí señalaba en una de las intervenciones, si realmente queremos entender que el derecho a la vida es un derecho primario y debe ser respetado, pues chico, hay que tomar un par de casas, porque es importante que duerman bajo un techo. Claro, desde la visión no restringida es mucho más fácil realizar este tipo de silogismos o razonamientos morales, ¿no? Mientras que tal vez por lo como habéis participado aquí, muchos de vosotros, sin haberlas conocido, tal vez os sentís mucho más identificados con la visión restringida del ser humano, aunque no tuvierais ese término y demás, tal vez coincidís más con las descripciones que hemos hecho de la columna de la izquierda,
Y os resulta peligroso, doloroso, inquietante escuchar que una persona tan fácilmente esté saltando de la idea del derecho primario a la vida y desde allí saltando casi un trampolín peligrosísimo a justificar una expropiación aquí y ahora casi directa, ¿no? No sé si queréis comentar algo de esto, si conocíais esta distinción. Yo una pregunta, profesor, ¿Sí? rápida. Volviendo a la enmienda anterior, en el penúltimo párrafo, usted habla ahí de las, de las distintas, como las estructuras, el origen del mal, la Ujú. condición del mal, la condición humana de las instituciones sociales. En el magisterio de la iglesia, por lo menos latinoamericana, de Medellín para acá, sobre todo, se habla mucho de las estructuras de pecado, es decir, donde la sociedad como un todo es la que genera las situaciones para la que se dé el pecado, sobre todo de, bueno, avaricia, el- la idolatrización de los bienes, de las ganancias, etcétera. ¿Puede estar por este lado esto? Sí, fíjate cómo, de nuevo, se trata siempre de un tema de modular, ¿no? De hecho, la noción de estructuras de pecado es de Juan Pablo II. Y, de nuevo, es importante también conocer el contexto, ¿no? O sea, evidente, hay intérpretes que señalan que él tenía, evidentemente se puede aplicar a otros contextos también, pero el origen es estados totalitarios, ¿no? El comunismo polaco, la década del 70 y demás. O sea, evidentemente, qué duda cabe que, por ejemplo, un hijo que nace en una familia que está en la mafia italiana, evidentemente ahí hay un contexto social de desorden. Los bienes que se consiguen es a través de la criminalidad. El nivel de vida que tiene esa persona es a través de los ingresos monetarios frutos de la estructura de delitos y demás, ¿no? Formar parte de una mara, de la mara salvatrucha y demás, donde los ritos iniciáticos suponen la vejación y el atentado a la dignidad de otras personas, donde se hace carrera y se consigue una especie de progreso moral, entre comillas, en esos grupos, es justamente a través de la comisión de crímenes y la eficiencia en la práctica de modos dañinos, de daño a otro y demás. O sea, evidentemente todo eso es brutal y es una especie de mal común compartido, y entonces la noción de estructura de pecado en ese sentido es perfectamente válida y comprensible, donde unas mafias, grupos de corrupción sistemáticos, donde todos trabajan al unísono para un mal común, eh, es algo más que la suma de individuos. Pero la diferencia, decía, son las modulaciones, ¿no? El hablar de estructuras de pecado no supone, si se pone en el contexto de dónde surgen Juan Pablo II y demás, eso no supone en ningún caso la eliminación de la responsabilidad individual como base del juicio moral y de la generación de estas estructuras de pecado. La estructura de pecado es fruto de que muchísimos sujetos desordenados trabajan colaborativamente para un mal común. Pero entonces esa sería como la visión restringida de en qué sentido las estructuras de pecado pueden ser algo razonable, legítimo y verdadero. Ahora bien, si uno utiliza la noción de estructuras de pecado para eliminar o para dar a entender que no hay responsabilidad individual en la comisión del mal, sino que es esa estructura amorfa, impersonal de pecado la que hace que las personas actúen mal y por lo tanto en el fondo no hay mal individual y responsabilidad individual, sino que es esta marea, este mar, este tsunami del desorden colectivo lo que genera el mal, en el fondo es una interpretación desde la visión no restringida atractiva, pero yo considero que es incompatible con la visión antropológica sensata del cristianismo, donde la responsabilidad individual es fundante del hecho moral, ¿no? Lo otro en el Una fondo sola, es una visión hegeliana, impersonal, en el fondo termina destruyendo la responsabilidad moral individual, o sea, si al fin y al cabo, ¿de dónde sale al fondo? O sea, si no hay individuos concretos malos, es como que te tiras un tiro en el pie, ¿no? Se hace autocontradictoria la misma idea de estructura del mal. O sea, si no hay sujetos individuales malos, entonces ¿de dónde venía que esta estructura es mala, ¿no? hay Pero como una está especie de presente, sinergia, donde claro, sí. el mal de dos personas es más que el mal individual de los dos. En- La suma de todos los males es más que la simple suma. O sea, hay un extra que se suma porque todos nos portamos mal, digamos. y eso que sí, y eso, y cómo, te entiendo, sí, lo acepto. ¿Qué quieres decir con eso? O
sea, ¿cuál es la conclusión que sacas? Voy a que la estructura de pecado tiene una como una entidad per se. No, por eso no, por eso lo que no me queda claro. Tiene una entidad per se más allá de los individuos. Es decir, hay situaciones donde la sociedad actuando, todos actuando mal, generamos es peor es decir, se potencia, digamos, es una suerte de sinergia, donde uno más uno es un poquito más que dos. Me parece que, perdón, ahí- Sí, Río. no, el mismo Juan Pablo II rechazó la noción de pecado social, primero, que tendría a licuar la responsabilidad personal. Ujú. Puede haber estructura de pecado y puede haber sociedades muy corrompidas que influyan negativamente en las personas. Eso puede ser, pero la responsabilidad personal no se pierde nunca, aunque algunas veces en un ámbito muy corrompido puede menguarse. Eso, pero la noción misma de estructura de pecado puede llevar a la noción de pecado social, cosa que el mismo Juan Pablo II, que utilizó una noción, rechazó la otra. Sí, y, y por agregar una reflexión, eh, mientras que hay una expresión básica, ¿no?, del pensamiento este medieval, tomista, el bonum es diffusivum sui, el bien se difunde así, es difusivo, ¿no? Tú, eh, tú has visto una película y eso es un bien, ese conocimiento del argumento de la película y demás, se lo cuentas a otra persona, la otra persona también ahora sabe de qué va el argumento de la película y tú no has perdido nada por haber compartido el bien del conocimiento que tienes de la película que has visto, ¿no? El bien es difusivo de sí, se puede compartir y en la compartición del bien no se pierde el bien, ¿no? Eh, Sin embargo, la entidad del mal es la nada. Entonces, así como puede haber un bien común en la medida en que el bien es ontológicamente una entidad existente, hablar de un mal común y que eso tenga una entidad es un peligro, porque el mal propiamente es una carencia de ser, ¿no? El mal para existir necesita corromper un bien ontológico, no hay un mal ontológico que se sustente en sí mismo, ¿no? Entonces, em, mientras que de bien común se puede hablar en sentido propio, porque el bien es difusivo de sí y el bien al compartirse potencia a los sujetos que hacen el bien, el mal en realidad es un no ser, es una corrosión. Entonces el mal común en realidad es una mayor carencia de bien, pero no es una entidad equiparable al bien común hacia lo malo, ¿no? O sea, en el cristianismo el bien y mal hay una radicalidad en su asimetría, no es el yin y el yang donde hay como dos cosas, una cosa que es buena y la otra que es mala y las dos están a la misma altura, ¿no? Entonces utilizar los mismos términos con moralmente cualitativo bueno, moralmente cualitativo malo, requiere siempre que hagamos este ejercicio de que respecto del mal lo estamos utilizando casi de un modo inapropiado y derivado, porque el mal no tiene una potencia de ser, sino es una potencia de carecer, ¿no? Ya no quiero irme muy a la abstracción, ¿no? Pero esto de algún modo la reflexión cristiana lo hace a partir del la famosa referencia de Cristo de sin mí no haréis nada, ¿no? En el fondo, eso Tomás de Aquino interpreta ese sin mí nada podéis hacer de dos modos, ¿no? En un sentido es el modo fácil que tenemos de interpretarlo, sin mí nada podéis hacer, es que necesitamos la gracia para que las acciones humanas tengan realmente valor sobrenatural y valor de santidad. Y también en otro sentido es eh, como si el hombre tuviera una capacidad de, haciendo el mal en realidad tiene una capacidad de no hacer nada, sino de corroer. Es como si tuviéramos una especie de rayo destructor que lo único que podemos hacer es nadificar lo que nos rodea, ¿no? Entonces ya digo, esto puede sonar muy abstracto, pero es tremendamente real, que es el hombre al desordenar no hace nada, sino que lo que hace es estar quitando orden a algo que debería existir en plenitud si se hiciera y si existiera bien. Entonces, eh, las estructuras de pecado, y esto es en línea de lo que decía Rodrigo, ¿no? Las estructuras de pecado hacen referencia a que si tú naces en un contexto, en una mara, donde no tienes posibilidad de acceder a otra cosa, donde el hecho de conocer a esas personas y saber que para sobrevivir te tienes que meter en ese rollo demencial de modo de vida, de algún modo tus condiciones de libertad están limitadas porque no estás pudiendo tener un juicio crítico respecto de ese contexto en el que estás, es lo que hay y no te has cuestionado otro.
les llamaba la atención que los romanos aparentemente no tenían la noción de derecho de propiedad. Entonces ellos creían que era algo tan básico el derecho de propiedad, que era una especie de metacultural, y sin embargo, del otro lado del Rin, del otro lado del Danubio, vivían estos bárbaros que el derecho de propiedad no existía al modo como lo conocían los romanos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, claro, es muy difícil tener juicio crítico y salir en un contexto social donde el derecho de propiedad no existe, empezar a defender ese derecho que no has percibido que nadie defienda. Por lo tanto, eso puede ser llamado una estructura de pecado, es decir, tú naces en un contexto, en un horizonte limitado por el cual el acceso a bienes morales está debilitado fruto del contexto desordenado en el que te estás desarrollando, el desorden de esa sociedad. Pero eso no significa que haya un pecado social, que haya una responsabilidad moral de agentes no individuales de ese desorden, sino que es el desorden individual de padres que han mal educado a hijos en criterios desordenados morales, lo que está generando esa estructura de pecado sin que haya una especie de entidad existente desordenada, ¿no? Entonces, el bien es relacional, el mal es relacional, pero el modo de relación del bien y el mal no son, metafísica o ontológicamente hablando, equiparables, ¿no? Em, ya por ir más a fondo, parte del mal social de las estructuras de pecado es que justamente no se comparte el bien de la amistad. Entonces, en las mafias no hay amistad, lo que hay son relaciones de interés. Entonces, son relaciones libres, desordenadas, inmorales, en la medida en que se cumplen y se hacen favores, y típica historia de las mafias, donde el más cercano es tu peor enemigo porque es el que después te va a tener que traicionar para poder seguir creciendo, y o lo traicionas tú o te traiciona él y demás, ¿no? Entonces, esa es la estructura de pecado, la imposibilidad de compartir bienes, fruto de que las condiciones en las cuales convivimos son moralmente perversas. Pero esa estructura de pecado y esa perversidad moral se comparte y es generada por sujetos individuales, no por una especie de masa informe que es la que causa la inmoralidad de las acciones, sino que es la acción individual desordenada de los sujetos la que genera esa estructura de pecado. Julio, ¿estabas levantando la mano? Hay códigos, pone, sí, Facundo, tal cual. Sí, Mario, un saludo desde El Salvador. Estaba siguiendo la reflexión que estaban haciendo ahorita sobre este tema de las estructuras de pecado, y de hecho ponía en el chat que, digamos, si la estructura de pecado tuviera una entidad en sí misma, realmente fuera la negación de la historia de los mártires. Pues dentro de la tradición de la iglesia, pues sabemos que han habido personas pues que se han literalmente opuesto a una estructura de pecado a costa de ser apedreados, asesinados, em, por dar un testimonio de verdad y bien frente a todo el mundo, pues, y creo que es incluso contradictorio con eso. Evidentemente, negarse a las estructuras de pecado es altamente peligroso para cualquiera, pues, pero no es menos meritorio. Sí. De hecho, ahí permanece como em, el testimonio de los primeros cristianos permanece siempre como ejemplo incómodo para quienes aquí en España hubo un tiempo, ¿no? Que ser cristiano y católico en España era como pertenecer, como la tarjeta, esa visa, pertenecer tiene sus privilegios, ¿no? O sea, permitía evidentemente cosas. Era mejor ser cristiano o no ser cristiano para triunfar profesionalmente en muchos ámbitos, ¿no? Y evidentemente eso ha desaparecido ya hace muchos años, ¿no? Entonces, a veces algunos creyentes medio que desesperan, qué difícil que es ahora ser cristiano, esto. Y en realidad el testimonio de los mártires y de los primeros cristianos siempre muestra eso, ¿no? Que en el fondo no hay, eh, no hay situación vital en la cual sea imposible vivir el cristianismo. Siempre puede ser vivido el cristianismo. Evidentemente hay situaciones en las cuales requiere cierta heroicidad o el sacrificio del martirio, pero siempre hay posibilidad, ¿no? Una cosa es que sea muy difícil, pero no hay situación humana en la cual sea imposible vivir el cristianismo. Por lo tanto, tener a veces esa nostalgia de que ahora nos persiguen, ¿no? Porque tal vez hay que pagar la educación si uno quiere una educación cristiana, o si uno quiere tener una atención médica que no sea eutanasia y aborto, hay que tal vez conseguir sanidad privada, ¿no? Nos persiguen. Bueno, evidentemente no es fácil vivir el cristianismo, pero también los modos de persecución actuales pueden ser muy astutos, muy difíciles de sobrellevar y demás, pero podrían ser otros como los que sufrieron los primeros cristianos, y afortunadamente
al menos y hay lugares en los que actualmente incluso se está sufriendo, y lo dijo León XIV en una de sus primeras intervenciones, ¿no? O sea, hay ejemplos de martirios concretos, contemporáneos, en muchos lugares del planeta, donde la idea de persecución ahí sigue teniendo el sentido potente que tuvo en los primeros cristianos, ¿no? Después hay otros lugares donde puede costar vivir los ideales del cristianismo, pero no es una persecución cruenta ni mucho menos, ¿no? No, y Mario, perdón que te abone en ese sentido. eh, Escuchaba a un sacerdote hace poco también hablar de eso, que no había martirio como tal, en el sentido de que no había sangre corriendo, pero vamos a ver el martirio de nuestros tiempos, o sea, el autocontrol que ejercemos en las redes sociales para opinar sobre temas, para no dañar la susceptibilidad de muchas personas y no Sí, ejercer nuestro cristianismo de una manera abierta. Eso es martirio. Lo que pasa es que evidentemente pues no se ha de alguna manera codificado como tal, pero es algo que vivimos todos todo el tiempo, pues, y pues sí, no vemos que ocurra lo mismo del otro lado, ¿verdad? La gente que opina diferente, pues habla abiertamente de cosas que no tienen una base lógica y muchas veces pues nosotros nos contenemos por la caridad cristiana, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí hay martirio, el martirio del silencio. sí, la autocensura. Sí. Muchas gracias. Bueno, y entonces por cerrar aquí esto que les planteé de las dos visiones y vinculándolo con lo que veíamos de la propiedad privada, creo que desde la visión restringida se justifica mejor el valor central de la propiedad privada como medio realista, concreto, para promover el bien común en sociedades libres, ¿no? Creo que esta es la interpretación que ofrece Ronheimer, ¿no? Que es la propiedad privada es el mejor modo de operativizar en las condiciones sociales post pecado original el llamado que los cristianos debemos practicar de el destino universal de los bienes, ¿no? Mientras que para la visión no restringida, al contrario, el ideal de equidad material se priorizaría el acceso igualitario a los bienes por encima de derechos individuales de propiedad y se tiende a hacer una especie de defensa de la propiedad privada en este sentido secundario entendido como secundón, como no importante, como subordinado en mal plan, ¿no? Como que lo importante es el otro, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que coincido con Ronheimer de que la doctrina católica no subordina el derecho de propiedad al destino universal de los bienes, sino que ve en él una guía para realizarlo. O sea, esto me parece muy luminoso y creo que es literal de una parte del texto, ¿no? El modo que tenemos de realizar el llamado de los cristianos al destino universal de los bienes es justamente a través de la defensa y la promoción de la propiedad privada. Porque la propiedad privada es moralmente necesaria para el desarrollo y la dignidad de la libertad personal en las condiciones del ser humano post pecado original. Es muy simple en el fondo, es casi una obviedad, pero realmente, ya digo, hay muchísima marea y es como ir muy a contracorriente porque se ha extendido mucho la idea de que propiedad privada y destino universal de los bienes son dos realidades contrapuestas y solo se puede defender una si se debilita la otra, ¿no? Y entonces sí, ya estamos sobre la una. De nuevo, por mostrar esto cómo es sobre lo que fuimos pivotando en las 4 clases, ¿no? Si vemos esta imagen, ¿qué título le podríamos poner arriba? O sea, vemos dos personas que una está pescando, la otra persona no está pescando, por el aspecto que tienen cada uno. ¿Esto qué creéis que representa? Creo que esto representa la redistribución versus la generación genuina de producción. Y si tuvieras que poner una sola palabra arriba, entonces para titular esta imagen, ¿qué le pondrías? ¿Qué palabra le pondríamos? Cecilia dice abuso de poder. ¿Y una sola palabra? Explotación. Explotación, muy bien. Socialismo. Todos vosotros estáis muy sesgados, ¿eh? O sea, en el fondo, si miramos esto en Una internet, sola palabra es robo, en esa figura una sola muy palabra bien, y robo, explotación, muy bien, robo, Extractivismo. explotación, muy bien, ahí están escribiendo en el chat. Envidia. Expolio. Sí, ingenuidad, expolio, muy bien. Impuestos claramente. Sí, son todos sinónimos del socialismo, en definitiva. Egoísmo. Entonces, si la Extractivismo.
si la buscamos en internet, en realidad aparece capitalismo, ¿no? Es el señor ahí con la galera o el sombrero. Todo eso es el capitalismo. Todo esto, sí, o sea, si la imagen en internet es, abunda su interpretación como esto es el capitalismo, ¿ven? El trabajador que está pescando ahí y él saca sus peces, los salva en la cesta y viene el burgués explotador capitalista y roba el fruto de su trabajo. No está, en Sí. realidad no está trabajando, sino que está aquí, eh, va a caballo ganador, ¿no? Mete ahí Sí. la A caña lo fijo. directamente Tú a lo sácalo que fijo. yo me los cojo. Exacto. Pero hay un Entonces, dicho muy bueno que dice, no le des el pescado, enseñale a pescar. sí, un ¿Y ahí quién clásico. está enseñando? Y bueno, ahí nos está dando eso. Uno pesca, trabaja, produce, pesca, y el otro es un avivato, un sinvergüenza que Un Claro, caradura sí, fija- tiene todas y hasta está que vestido la de quiere toda negro. para él. Hasta está fijaos, vestido de bueno, negro, eso es el mal. total, que la imagen si la miramos en internet, como vemos, uno pone capitalismo, peces y aparece esta imagen por todos lados. Pero en realidad, claro, como varios de aquí habéis visto, en realidad también uno podría decir, bueno, esto es el estatismo, la tecnocracia. En lugar de pensar que el señor negrito este de sombrero negro es un empresario, también puede ser una persona un burócrata, ¿no? Una persona que vive de los impuestos del trabajador y demás, ¿no? Eh, ya digo, como aquí estáis bastante sesgados, eh, Realistas. muchos habéis puesto la idea esta de los impuestos. Aquí Osman está poniendo, no estoy de acuerdo en eso. El hecho de ser capitalista no te hace ladrón. Exacto, yo también estoy de acuerdo con eso. Y por eso decía justo lo anterior, ¿no? Una sola imagen en función de las Y ser gafas que justo no tenemos. te hace ladrón tampoco. ¿Cómo? Ser justo tampoco hace ladrón, que eso es una Eh, injusticia. exacto. Entonces, evidentemente la imagen es censurable, no es bonito, pero de ahí a que tengamos que asociar este tipo de explotación que se muestra en la imagen al capitalismo, eh, es un salto conceptual, ¿no? Bien podría ser la misma imagen, fijaos, quería incidir en eso, ¿no? Cómo las gafas con las que nos aproximamos a mirar las cosas en el mundo nos dicen mucho respecto a lo que queremos ver en el mundo. La misma imagen, si la buscamos en internet y se suele usar como un sinónimo de capitalismo, y aquí en realidad la gran mayoría de vosotros la habéis visto, gracias a las inquietudes y a la formación que tenéis, como lo opuesto, como estoy señalando ahora, ¿no? Como una situación de estatismo, de tecnocracia o impuestos, como puso uno, y demás, ¿no? Entonces, la imagen es la misma y según el marco teórico que tenemos, el bagaje que llevamos, lo restringido, no restringido que vemos de la naturaleza humana, interpretamos la imagen de un modo u de otro, ¿no? Esa imagen se veía antes el señor de sombrero con el signo pesos y el otro señor con la hoz y el martillo. Es una imagen de los 70 o de los Ah, no, 60. no la conocía, pues es lo mismo, sí. Bueno, y antes de cerrar, quiero mostrar entonces los que habéis respondido. Habéis recibido el número de respuestas, pero tal vez no sabíais cuál. Ahora después lo vuelvo a enviar para que veáis cuáles son las respuestas. Vamos brevemente, ¿no? Entonces, la primera de las preguntas era, ¿qué afirma Ron Hyman sobre el capital invertido en negocios arriesgados? La respuesta correcta era que genera beneficio económico y también utilidad para la sociedad. Eh, algunos habían puesto como respuesta la primera, que es errónea, sirve solo para enriquecer a quienes ya tienen recursos acumulados. Evidentemente, esa es como una especie de visión marxista de la propiedad. Ron Hyman está defendiendo que en realidad la propiedad genera beneficio económico y que tiene utilidad para la sociedad, la propiedad privada, ¿no? Segundo, ¿qué sostenía San Ambrosio sobre la propiedad privada? Que es una expropiación contraria al destino común de los bienes. Y entonces Ron Hyman explica el contexto en el cual San Ambrosio, justamente hijo de la cultura antigua, tenía esta visión, ¿no? Siguiente, ¿por qué se considera secundario el derecho de propiedad según Ron Hyman? Lo que dijimos ahora en la clase, porque es posterior al pecado y útil para el orden social. Entonces, secundario no es por segundón o cosa cutre, se dice aquí en España, cosa así como de descarte, que es a veces como algunos te dicen, ¿no? Me recuerdo aquí también varios profesores. Bueno, pero es un derecho secundario, como diciendo, como alguno dijo, ¿no? Bueno, hay derechos primarios y hay derechos secundarios, como si fuera el segundo de una carrera, ¿no? O sea, no, el orden, el origen de la idea de secundario es porque es un derecho que es la secundidad, lo secundario reside en el hecho de que estamos pensando en la naturaleza humana post pecado original y que es el modo útil, la utilidad social que tienen las condiciones
naturales post-pecado original de organizar la vida social. ¿Qué dice Locke sobre la relación entre trabajo y propiedad? Que el trabajo convierte lo común en propiedad con valor añadido. Es esta idea que dice Ronheimer, que recupera León XIII en su encíclica cuando usa este argumento lockeano para valorar la propiedad privada. Quinta, ¿qué función cumple la propiedad privada según Juan Pablo II? Para Ronheimer, que permite que los bienes de este mundo cumplan su utilidad común, que es otro modo de articular esta idea del destino universal de los bienes. ¿Qué destaca Ronheimer? Siguiente, del pensamiento de Cicerón sobre la propiedad, que aceptaba la propiedad si contribuía al bien de la comunidad. Como vemos, entonces, claro, el cristianismo hereda esa visión romana, estoica, de la propiedad entendida en el oikos, la casa común, y al mismo tiempo la tradición teológica del pecado original y la importancia de la propiedad privada, y es en ese intento de asimilación y compatibilización de la tradición romana, pagana y la tradición cristiana teológica donde se articulan estos dos principios, propiedad privada por un lado y destino universal de los bienes por otro. ¿Qué opinaba San Agustín sobre la propiedad común en la sociedad? Que era válida en comunidades religiosas, no en la sociedad civil. Y esto es cómo se organiza el monacato, ¿no? Evidentemente, el monacato occidental, que es un monacato comunitario, a diferencia del monacato oriental inicial, ¿no? De los anacoretas y de los ermitaños, de los monjes que viven en soledad, del monacato occidental, con San Benito y demás, la regla de San Agustín, se organiza en comunidades monásticas. Entonces ellos ahí sí ponen las cosas en común, pero entendían que ese modo de vivir bajo los designios de la caridad en la orden religiosa no necesariamente era lo útil o lo adecuado para la gran mayoría de los hombres, los cuales no son perfectos en la virtud, como señala Tomás de Aquino, que eran los que viven en la sociedad civil. ¿Por qué Ronheimer critica estas lecturas actuales del principio del destino universal de los bienes? Porque lo usan para relativizar el derecho de la propiedad privada y quitarle la base sólida. Novena, ¿qué diferencia señala Ronheimer entre la economía antigua y la moderna? Que la moderna genera valor, la antigua solo redistribuía riqueza. ¿Qué actitud adopta Ronheimer respecto a la función social de la propiedad? Es intrínseca cuando se invierte con espíritu emprendedor. 11ª, ¿qué papel tuvo la Edad Media en la evolución del concepto de propiedad? Desarrolló una visión positiva del capital creador de valor. Muestra Ronheimer algunos ejemplos de cómo ya se va descubriendo la idea esta del costo de oportunidad, poco a poco, el valor presente, el uso creativo de los préstamos y demás, y van desarrollando poco a poco una prototeoría del capital como generador de bienestar. ¿Qué hizo Pedro Livio en relación al capital? ¿Qué es lo que dijo? Reflexión sobre el capital como fuente de valor social. Pedro Livio es siglo XIV. ¿Cómo fundamenta Tomás de Aquino el derecho a la propiedad privada? Es lo natural para el hombre como ser racional y social. ¿Qué postura tenía San Juan Crisóstomo sobre la riqueza? Proponía transformar toda la sociedad en una comunidad común. ¿Cuál era el enfoque de Clemente de Alejandría respecto a los ricos? El problema de la codicia, no la riqueza en sí. Eso también es un pensamiento que en los padres de la Iglesia va consolidando constantemente, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la famosa interpretación de la parábola del joven rico y demás, ¿no? Siempre, ¿en qué consiste el mal moral de los ricos? No en el hecho de tener riqueza, sino en el problema de aferrarse a ella, ¿no? O el de no poner parte de ella al servicio de los demás y demás, ¿no? Hay un libro de del padre Sirico que es La economía de las parábolas, que es muy bonito porque es muy sencillo y va analizando, rastreando los principios del pensamiento económico básico en las parábolas del Evangelio y la verdad que es muy luminoso. Hugo Grocio argumenta sobre la propiedad que es una exigencia del derecho natural. Esa es la tradición protestante del inicio de la modernidad, del siglo XV, del derecho de propiedad. ¿Qué enseña Ronheimer sobre el uso de la propiedad en casos extremos? Que en urgencia extrema los bienes se vuelven comunes, como bien señaló aquí alguien en su intervención. ¿Qué aspecto omite Tomás de Aquino en su justificación de la propiedad? El principio del destino universal de los bienes. Es verdad que esta idea del destino universal de los bienes, en Tomás de Aquino, cuando reflexiona estos temas en Suma Teológica, el concepto como tal no aparece. Sí aparece, como vimos, en la tradición romana, estoica y en algunos padres de la Iglesia. ¿Qué reintroduce la encíclica Rerum Novarum en el pensamiento social católico? El principio del destino universal como fundamento y la visión de León XIII sobre la propiedad era clave para el progreso y la dignidad humana. ¿Qué objeta Ronheimer en la interpretación de Grosecraft y Hagedorn, que afirman que la propiedad cumple su fin al ser expropiada?
¿Y qué afirma Ronheimer sobre la doctrina social de los años 60? Que desvió el foco hacia la redistribución y la limosna. Es indudable eso, ¿no? Que hay ciertas variaciones o modulaciones en las distintas encíclicas. Populorum Progreso, en ese sentido, acentúa la idea de la redistribución y la ayuda como elementos para el desarrollo de las sociedades, y es una cosa que antes no estaba y que en encíclicas posteriores tampoco se señala con tanta fuerza como sí en la Populorum. Juan Pablo II, de sus tres encíclicas sociales en Laborem Exercens, en la excelencia del trabajo, afirma que el trabajo permite participar en los bienes del mundo. Fíjense que es una resonancia a lo de Locke también, ¿no? El trabajo de algún modo es el modo que el ser humano tiene de apropiar bienes y a partir de ahí tener su titularidad. ¿Qué novedad aporta la Centésimo Sano sobre la propiedad? Destaca el capital humano como forma esencial de propiedad, ¿no? El conocimiento como una forma de propiedad. Y la última, que propone Ronheimer como camino hacia una sociedad justa, la formación, el emprendimiento y la protección jurídica. Entonces aquí veíamos cómo ya la misma lógica del análisis de la propiedad privada nos lleva a comprender, a revalorizar el emprendedor y la innovación como factores de desarrollo humano en la sociedad moderna y contemporánea. Y bueno, si logramos, si os interesa, si tenéis tiempo, podemos intentar, una vez que pasen las 4 sesiones siguientes, hacer una última sesión sobre el espíritu emprendedor y la formación del carácter. Y no sé si queréis hacer preguntas ya y vamos cerrando aquí, que es la 1:10. Me imagino estaréis cansados. Tú 1:10. Acá son las 8:10 por suerte. Es verdad. O por otros lados un poquito menos, pero no la 1:10. Es verdad. Pobrecito Mario, debes de estar agotado vos. Comenta Omar Apenas que 6:10. saben ustedes que el gobierno de Nicaragua le ha robado a la Iglesia Católica muchísimas propiedades y exiliado sacerdotes y monjas para lograrlo. Sabía que estaban persiguiendo, pero no tenía esa información tan concreta. Gracias. Alguien había dicho de la imagen que es muy completa, quizás los peces son comprados y el pescador obtiene ingresos y puede adquirir otros bienes. Una cosa interesante de la típica frase esa de que no hay que darle a los peces sino enseñar a pescar, en algún documental de estos de Poverty Cure se agregaba la idea de, no es tanto un problema de que la gente no sepa pescar, que en realidad quien dice esto trata de mostrar, bueno, el espíritu emprendedor hay gente que, o sea, que en condiciones de pobreza y de miseria tiene una capacidad de salir adelante y de pescar muy, Claro, muy sin que le creativa y muy enseñen. potente. Lo que no hay es acceso al- al pozo de agua, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que trabajar es por mejorar las condiciones institucionales de acceso a mercados, ¿no? Por eso, en ese sentido, la globalización puede ser bien entendida, en el sentido de que permita que los seres humanos puedan intercambiar, comerciar en mercados más amplios y no estar restringidos simplemente a lo que el poder político les impone, ¿no? Entonces, no es tanto el tema de enseñar a pescar, sino permitir que las personas con su caña puedan acceder a distintos lagos, a distintas lagunas y no estar obligados simplemente a estar en un solo sitio, ¿no? Ahí también sería el tema de la diferencia entre igualdad de oportunidades y versus mejorar las condiciones para... Exacto. Es otro tema interesantísimo, ¿no? Cómo entender esa famosa expresión igualdad de oportunidades, ¿no? Que en el fondo es, si la llevamos al extremo, eh, es un peligro, ¿no? Desde una visión utópica, si uno quiere trabajar por la igualdad de oportunidades, o sea, necesitas una sociedad carcelaria donde todos estén sometidos a unas condiciones mm, radicales de igualdad, ¿no? O sea, pensemos a nivel genético, ¿no? Tendríamos la igualdad de oportunidades, supondría, si lo queremos llevar al extremo, de nuevo, una sociedad biotecnológica donde se generan individuos con la misma carga genética, con el mismo coeficiente intelectual. Deberían ser gemelos todos en el sentido de clonados, porque claro, si ya hay diferencias genéticas, ya la sociedad no tendrá igualdad de oportunidades. Entonces, llevar al extremo la noción de igualdad de oportunidades es amenazante, ¿no? O sea, en el fondo lo razonable es trabajar por una mejora de las oportunidades y eso siempre se puede hacer, pero el anhelo, el anhelo por una igualdad de oportunidades es un arma de doble filo. Hola, disculpame Mario, no estoy haciendo una defensa, Oscar, por acá. Ujú. No aparezco en pantalla.
no es una defensa de la igualdad de oportunidades en términos, pero la igualdad de oportunidades como la planteas genéticamente, no es una producción inmanente, es una cuestión heterónoma, viene dada de afuera. Si tú lo planteas como una cuestión genética, como un principio casi inmanente propio de todos los seres para alcanzar una igualdad de oportunidades en función de lo que tú planteas, eso no es igualdad y no sería un buen ejemplo, a mi juicio. Yo he escuchado todos los videos, he visto todas las clases unas 2 o 3 veces, y hay varios Sí, principios y que Carlos nunca no llenó el formulario y todavía se los dije en la junta directiva, pero no hacen caso. Ay, perdón, que Y alguien yo trabajo por los alguien te que... tapó lo que estabas diciendo. Sí, alguien, por eso guardé silencio, porque no sé si me Gracias. estaba escuchando a mí o a la otra persona. Entonces, desde ese punto de vista, me parece súper viable de repente poder retroceder un poquito, no solamente a Francisco o a Juan Pablo II o a la patrística, sino que también retroceder al mismo texto. Lo que Sí. Pablo habla sobre el respecto del tema, Beruf, que está muy bien a mi juicio, y no lo digo en un sentido peyorativo hacia una distinción religiosa, sino que lo planteo como el texto, ya que se repiten tantas frases del texto acá, muchas traducciones dicen a la convicción a la cual hemos sido llamados, mientras que en la traducción alemana se usa la palabra Beruf, a la profesión, a la profeso, a la cual hemos sido llamados. Entonces, desde ese punto de vista, y usando a Weber, la ética protestante y el periodo del capitalismo, uno podría inclusive decir cuidado, porque mucha filosofía y mucho principio económico al final termina siendo tergiversado. Hoy día Di Stéfano decía en la mañana, hoy decía eso Di Stéfano. ¿Me escuchan? Sí, sí. Decía Estefano lo siguiente, el mercado está actuando irracionalmente. Y bueno, y nosotros hemos escuchado a Negalich, a Milei y a todos los demás, que los agentes económicos, en este caso los individuos, actúan racionalmente en función de sus necesidades, de lo que necesitan, etc. Pero el día de Estefano hablaba de lo contrario, que el mercado está actuando irracionalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, a mi juicio, cuando decimos que el mercado puede participar de esta manera o de esta otra, cuando el ejemplo o la respuesta que tú planteas, a mi juicio, tiene que ver con otra categoría y no con una categoría biológica, sino con una categoría filosófica, básicamente. Eso quería aportar. En esa línea, de acuerdo, porque creo que tu ejemplo no corresponde exactamente igual. No es que seamos iguales genéticamente. La igualdad de oportunidades es más parecido a la equidad, que es que quien necesita un poco más participe de algo que lo ponga en las mismas condiciones de quien tiene más. Entonces ahí sí se va avanzando en una equidad, en una justicia social. Pero no es porque que se quiera que todos en el mundo sean, entonces no fuera este mismo mundo, es otra cosa. Todos Claro, iguales. pero imagina que tienes actualmente, Mario, te entiendo, mira, o sea, pero así todo lo que acaba de decir el último colega, igual estaría porque el principio la dicayo sune, que en la justicia, el texto, si estamos hablando de una antropología cristiana, no habla de una justicia social ni nada de esas cosas, lo que habla la dicayo es la justicia de Dios y la justicia de Dios es Cristo, dicho sea de paso, pero en fin. Pero el tema aquí, que la equidad, el principio de equidad, no es que estén dadas las condiciones, sino que estas condiciones, entre comillas, uno, la persona, el individuo, se proyecta a entrar en determinado espacio donde el mercado, comillas, la persona, no deben poner barreras de entrada. Envidia, celo, molesta, no sé, cualquier cosa de esas, inclusive humanas, en sentimientos, emociones, que son barreras de entradas emocionales. Mucha gente quiere acceder a otro nivel, quiere entrar en determinados grupos económicos, filosóficos, académicos, lo que sea, y los mismos profesionales, las mismas personas ponen barreras de entrada, aparte que la norma jurídica, la norma, entre comillas, el mercado mismo y las entidades estatales y financieras van poniendo normas que también vamos poniendo barreras de entrada, ya sea para el acceso de cosas o para la competencia probablemente tal. Entonces, insisto, hay que tener ahí mucho cuidado. Muchísimas gracias, sí, muy interesante. Y lo que señalaba alguien que habló, una señora, no pude ver el nombre,
Edel. Gracias, sí. Entiendo lo que quieres decir y evidentemente cuando hablamos de igualdad de oportunidades lo hacemos de un modo intuitivo, de un modo que en realidad lo que queremos decir es que mejore un poquito para los que menos tienen. Pero claro, eso creo que viene mucho mejor servido si dijéramos mejorar las oportunidades que la idea de igualdad. La idea de igualdad, si la tomamos, bueno, no te ha gustado el ejemplo genético, muy bien. Pero imaginemos también, o sea, actualmente sabemos que un niño cuyos padres tienen estudios, ya incluso mientras en tiempos de embarazo, incluso antes de la escolarización, ese niño ya recibe una estimulación lingüística muy superior a un niño cuyos padres no tienen estudios. Y esto antes de entrar el niño en la educación